Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de compañía. Disculpen ahí un momentito porque es que tuvimos algunos problemitas técnicos. Miguel, ¿me escuchas? Te escucho. Bueno, yo espero que Miguel me escucha. Ok, pues voy a dar las buenos días como hago de costumbre. Rewind, porque todos los días hay un problemita pequeño, ustedes saben cómo es la pandemia. Ay, que no tiene de cabeza. Bueno, formalmente otra vez. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel Compañía. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos y por ser nuestra compañía esta mañana. Bueno, hoy es nuestro día de informaciones nacionales. Un acuerdo de defensa entre Estados Unidos y Australia. Australia y Reino Unido ha provocado una crisis diplomática. Francia ha reaccionado con vehemencia, pues siente que se le ha traicionado. La controversia surge por la ruptura de un compromiso comercial con Francia que suponía la compra de 12 submarinos. Consideran que la acción fue una puñalada por la espalda a Francia. Mientras Australia ha dicho que como nación soberana debe tomar decisiones que respondan a sus mejores intereses de defensa nacional. La alianza entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido, por otro lado, es vista por muchos como un intento de frenar la ola expansionista de China. No es poco lo que hay detrás de todo esto, por eso hoy converso con estos profesores expertos que siempre tienen la gentileza de acompañarme, los profesores Miguel Rivera y Pinchi Méndez, a quien ahora oficialmente otra vez les doy la bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Grisel, buenos días, Miguel, y buenos días a nuestro amable público. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, siempre hacemos como una especie de introducción de nuestros expertos. Me gustaría que, Pinchi, ¿quieres comenzar tú? Sí, cómo no, con mucho gusto. Uh-huh. Sí, bueno, adelante. Este problema creado con la ruptura del compromiso comercial de Australia con Francia para la compra de una gran cantidad de submarinos por una suma astronómica de 57 millones de dólares fue algo que prácticamente ha, no digo yo, trastocado completamente las relaciones entre Estados Unidos y Francia, pero que ha tenido un impacto tremendo. Parecemos que Francia recurre por primera vez en la historia a un recurso que prácticamente antecede una ruptura diplomática total, que es la pedida del regreso de sus embajadores a Francia, los embajadores en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Australia. Y esto, claro, porque se trata de un golpe muy serio desde el punto de vista económico, porque rompe un compromiso comercial que había ido ya muy lejos. De hecho, ya en Francia se estaban preparando todos estos submarinos con prácticamente la seguridad absoluta de que, puesto que había ese compromiso, eso iba a instrumentarse bien pronto. Y por eso les sorprende de una manera que los deja atónitos esta ruptura. Pero es que esta ruptura también tiene otro aspecto que va más allá del económico, que es por ahora ya suficientemente grave, y es el hecho de que tiene un impacto político. Pero no es un impacto político exclusivamente con Francia. Tiene un impacto político también en relación con China. Porque esa ruptura se da a la luz de un pacto de los Estados Unidos, que es el que hace posible que los submarinos que anteriormente iban a ser movidos de la manera tradicional ahora puedan ser submarinos nucleares. Y es a partir de esto donde se da la justificación para que Australia rompa el compromiso con Francia y ordene que estos submarinos se le compren a Estados Unidos y a Inglaterra. Y esa justificación tiene que ver con una política
cada vez más y más agresiva, por lo menos desde el punto de vista verbal, de los Estados Unidos hacia China. Estados Unidos está hablando de los peligros de la política china en el área, pero claro, China no ha invadido todo este tiempo a ningún país, y obviamente lo que hace es tomar toda una serie de medidas para mantener su importancia en esa región del mundo. Y es en función de eso que se establece en el año de 2001 la OCDE, que es una organización de cooperación económica, conocida como la Organización de Cooperación de Shanghái, que se funda en este año, en el 2001, por China, Rusia, Kazajistán y Kazajistán, como una asociación de cooperación económica y de seguridad en el Asia Central y Euroasia. Aprovechando una reunión que en estos días se estaba dando, China toma la palabra y hace una advertencia a los Estados Unidos sobre esta nueva política de guerra fría que los Estados Unidos está impulsando actualmente en relación con China, y que es posiblemente el elemento más importante de la política exterior de los Estados Unidos en este momento. Gracias, Pinky. Miguel, buenos días. Adelante. Bueno, sí, yo coincido con lo que mencionó el profesor. Yo creo que hay varias cosas importantes que señalar. Y es que esto no es un evento realmente menor en términos de la geopolítica global. Yo creo que es un evento sumamente fundamental, y yo creo que la reacción beligerante de Francia tiene que ver inclusive con mucho más que lo que tiene que ver la pérdida de estos contratos que son millonarios. Voy a empezar por ahí. Es importante recordar que la industria armamentista a nivel global representa un grado muy importante de las exportaciones de países como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Italia, Rusia y en menor grado China. Es decir, los principales exportadores de armas en el planeta son estos países que yo acabo de mencionar. Es decir, exportar y vender armas al planeta es algo así lo mismo en términos económicos que vender alimentos o vender otro tipo de bienes. Es importante mencionar que en la mayoría de estos países las industrias armamentistas, si son bien empresas privadas, trabajan mano a mano con el Estado. Esto es importante porque, bueno, porque el Estado no solamente es estos estados nacionales, no son solamente los principales consumidores de esa tecnología y de esos nuevos productos que ellos van a generar, sino que también van a ser básicamente aquellos que van a mediar a quién le venden ellos a nivel internacional sus armas. Cómo funciona eso esencialmente es que estas compañías en cierta forma tienen que pasar por un cierto filtro por los ministerios de seguridad y los ministerios de relaciones exteriores de estos países para poder autorizar la exportación de este equipo. ¿Por qué les digo todo este trasfondo? Bueno, porque lo que les estoy diciendo es que el trabajo que se lleva a cabo entre estos grandes conglomerados transnacionales económicos y la relación entre estos estados nacionales es sumamente estrecha. No solamente porque son suplidores internos del armamento bélico que posiblemente consuman estos estados, sino que al mismo tiempo son los que básicamente lo exportan y a su vez son aquellos que mantienen de una forma o de la otra en la frontera tecnológica armamentista a los ejércitos de estos países. ¿Por qué les traigo todo esto? Bueno, porque no se trata solamente de que Francia está perdiendo un contrato de 28 billones de dólares. Se trata también de que eso puede lacerar económicamente de forma muy severa la estabilidad de la industria armamentista francesa a largo plazo.
¿Y por qué digo esto a largo plazo? Porque estos contratos no son contratos que se realizan en un año, son contratos que tienen durabilidad extensa, 5 o 10 años. ¿Por qué? Bueno, porque si yo te vendo 12, por ejemplo, 12 submarinos, por decirlo de alguna forma, eso implica piezas, mantenimiento, adiestramiento técnico y obviamente te transformas también en el potencial cliente para cuando podamos desarrollar una nueva tecnología relacionada a estos productos. Entonces, en ese sentido, la reacción beligerante de Francia sí tiene que ver con la traición, ¿verdad? Que no hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Se fue por la espalda de los Estados Unidos, del Reino Unido, para crear esta alianza con Australia y sencillamente sacar a Francia del medio, pero más que todo tiene que ver con la reproducción a largo plazo de la industria armamentista francesa y por tanto el sustrato geopolítico que ellos puedan extraer precisamente de ese intercambio comercial con países terceros a través de sus armamentos. Ahora, lo que es fundamental de esto no es esa situación en Francia, es precisamente que los Estados Unidos no es que hayan concedido un contrato de fabricar submarinos. O sea, esto no se trata solamente de cambiar de manufacturero. De lo que se trata realmente es que los Estados Unidos en ese tratado ha accedido a compartir tecnología protegida con Australia, tecnología que solamente había compartido, al menos parcialmente, con el Reino Unido. Entonces, en ese sentido, en términos generales, esto transforma a los Estados Unidos en el principal aliado militar de los Estados Unidos en esta área, obviamente en tratar de crear de alguna forma un Estado cliente en la región, la cual básicamente pueda representar o hacerse dependiente de los Estados Unidos para básicamente tratar de garantizar su defensa nacional. No debemos sorprendernos que a partir de este momento empiecen a fluir otros tipos de ayuda económica, diplomática y de distinto tipo hacia Australia, porque al parecer esta movida de parte de los Estados Unidos y esta decisión diplomática de parte de Australia, lo que representa e ilustra es que Australia ha decidido en convertirse básicamente en ese estado que va a enfrentar a China en términos militares en la región. Y esto es muy interesante porque una parte importantísima de las importaciones y las exportaciones australianas están relacionados a la economía china. Así que ya casi todos los análisis internacionales están hablando de cuánto le va a costar a esto económicamente a Australia en términos de lo que de este tipo de alianza. Y la gran protesta china tiene que ver porque los chinos lo ven precisamente desde la perspectiva que yo estoy planteando. Esto no es una política aislada, esto es un giro profundo en la política, en la geopolítica regional, en el cual evidentemente los Estados Unidos están tratando de crear un Estado cliente, el cual desde esa perspectiva pueda tener tecnología privilegiada y de alguna forma pueda servir como un muro de contención a la expansión militar china en la región. Así que, nuevamente, ahí, ¿verdad?, los dejo con eso para seguir en la discusión, pero yo creo que esto realmente representa un muro fundamental, no solamente en la política exterior estadounidense, sino también en la política exterior australiana. Y a mí me da la impresión de que Francia va a hacer el pataleo que quiera. Francia, interesantemente, es el aliado diplomático más viejo de los Estados Unidos. Francia fue el Estado esencialmente que financió y abrió los canales diplomáticos para la guerra de independencia estadounidense, del reconocimiento de los Estados Unidos como un Estado soberano. O sea, que es el aliado diplomático más viejo que ha tenido nunca los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos no han tenido ningún reparo en hacer lo que han hecho. Así que yo creo que también eso le crea un problema político, porque yo creo que lo que ilustra es, en cierta forma, su irrelevancia política en este contexto global y, en cierta forma, como está Australia, por ejemplo, posiblemente empiece a jugar el papel más fundamental de aquí a unas décadas si es que esta política exterior estadounidense se sostiene. Es importante el sitio en donde está ubicado en el mapa Australia. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve, no se vayan.
No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mente. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Soy Raúl González y te invito a que sintonices Amanecer Jíbaro. El Jíbaro Amanecer, de Tito su gran legado. Escúchanos de lunes a sábado desde las 4 de la mañana. Amanecer Jíbaro, un programa singular por 740 AM. Tú no puedes escuchar. Y por internet a través de WIAC740.com. Cubriendo a todo Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. De regreso en Delvis Grisel y compañía, y continuamos esta interesante conversación sobre asuntos internacionales con los profesores Pinchi Méndez y Miguel Rivera. Pinchi, tus comentarios sobre los comentarios de Miguel. Sí, cómo no. Antes de entrar de nuevo en los comentarios, quiero hacer una corrección. Es que yo hablé del monto de la transacción que se hizo originalmente con Francia para la compra de submarinos en dólares. Y el número exacto de la transacción fue en euros. Fue 56 mil millones de euros lo que iba a recibir Francia como beneficio por esa transacción. Pero volviendo al tema propiamente, sí estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, que eso es una transacción que va mucho más lejos del impacto meramente comercial que pueda tener. Desde el punto de vista comercial, el impacto es enorme, no hay nada más que pensar en la suma de dinero en euro que yo acabo de mencionar para ver lo que esto implica. Pero además de eso, es un problema que tiene un impacto muy grande desde el punto de vista político. En relación con China, porque agudiza una tirantez que desde hace años va creciendo y va creciendo en la misma proporción en que China va aumentando su poderío económico mundial y se presenta como el rival más importante de los Estados Unidos como primera potencia económica del mundo. En términos de lo que esto representa para los otros países que han estado envueltos en este problema, obviamente esto es algo que desde el punto de vista de las relaciones entre Francia con Australia, Inglaterra, Estados Unidos, tiene un impacto muy grande con Australia porque crea un problema de credibilidad, de confianza, falta de seriedad en sus transacciones y acuerdos económicos, que implica que cualquier gestión que se haga con ellos hay que tener un cuidado adicional al que se tenía anteriormente. En relación con Inglaterra, yo creo que la inclusión que hace Estados Unidos de Inglaterra en esa transacción
tiene que ver mucho con la situación que está ocurriendo actualmente en ese país, porque el Reino Unido decidió separarse de la Unión Europea a través del famoso Brexit. Y ese Brexit ha traído unos problemas económicos muy serios, muy particularmente lo que tiene que ver con el abastecimiento, pero sobre todo en relación con los muchos empleos y transacciones económicas que se ha perdido. Pero el problema mayor, por supuesto, es entre Estados Unidos y Francia. Las relaciones entre Estados Unidos y Francia, como señaló Miguel, han sido siempre muy particulares. En realidad podemos decir que Estados Unidos le debe la independencia a Francia. No que Estados Unidos no se hubiera podido independizar más tarde, pero en el momento en que los revolucionarios independentistas norteamericanos logran independizarse, fue uno en que la situación era terriblemente desesperada para ellos y que gracias al apoyo de los franceses eso cambió y pudieron al fin de cuentas independizarse en ese momento. A su vez Francia le debe a los Estados Unidos el reconocimiento de que fue gracias a ese desembarco de las tropas aliadas dirigidas por los Estados Unidos en Europa, que cayó finalmente el régimen nazi y que Francia pudo liberarse de la ocupación. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido una política muy compleja con los Estados Unidos, que comenzó nada menos que con la figura del presidente Charles de Gaulle, porque este rechazó al final de la guerra el sometimiento absoluto a la hegemonía política americana y a su atlantismo, lo que lo llevó a poco después de retirarse de la OTAN, algo que a los americanos les supo muy mal. Pero el general de Gaulle no únicamente se caracterizó por eso, es de los líderes occidentales. Pinchi, te oigo muy bajito, ¿puedes acercarte más el teléfono? Sí. Y ahora, ¿está bien? ¿Está mejor? Yo tengo el mismo problema con ustedes, la audición no es muy... Ajá, ok. ¿Y ahora, me escuchan mejor? Te escucho un poco mejor, sí. Sí. También recordemos que el general de Gaulle es el primer líder de un país occidental importante que reconoció a China, cuando Estados Unidos todavía mantenía la famosa política esta de la China, en la que Taiwán representaba a la República Popular para efectos del reconocimiento de Naciones Unidas y el mundo. Algo que finalmente cambió cuando Estados Unidos se vio obligado a hacer el famoso viaje de Nixon a China y echar todo eso a un lado. Fue igualmente de Gaulle el que hizo la crítica más fuerte a los Estados Unidos durante la época de Vietnam y muy particular. Bueno, ahora sí que no te escucho, Pinchi. Te voy a pedir, voy a pasar a Miguel. Miguel, ¿me escuchas? Sí. Miguel. Sí, te escucho, pero la verdad es que hoy el sonido no está muy bien. Bueno, mira, yo realmente... antes de que empieces a hablar, Miguel, voy a pedir, Pinchi, te voy a pedir que se cuelgue el teléfono y Nusha te vuelve a llamar mientras continúo con Miguel. ¿Cómo no? Voy a hacer eso. No nos escuchamos, Adelante, Miguel. Sí, yo creo que es muy importante señalar algunas cosas, ¿no? Yo creo que es importante señalar que, en cierta forma, yo creo que coincido con lo que dice el profesor Méndez, de que hay un elemento también de cuál es el rol que está teniendo el Reino Unido en este proceso. El Reino Unido básicamente entra en el Brexit, se realiza el Brexit en el contexto de la pandemia, lo ha protegido a medida de los efectos negativos que el Brexit pueda tener, en tanto en cuanto todo lo que sucede en el Reino Unido en los últimos 2 años, según el gobierno, tiene que ver con la pandemia. Eso le va a comprar cierto espacio y cierto tiempo al Reino Unido
para tratar de ver cómo se reorganiza y se ubica en esa agenda que ellos tratan de impulsar del Reino Unido como una figura global. La verdad es que el Reino Unido no tiene capacidad de convertirse en una figura global si no es realmente bajo lo que históricamente, ¿verdad?, hace muchas décadas, los diplomáticos británicos han llamado la llamada relación especial con los Estados Unidos, que obviamente es algo que ha estado en cuestión muchas veces, pero que en el Reino Unido se sigue alimentando la idea de que básicamente el Reino Unido tiene una relación diplomática especial con los Estados Unidos. Eso no se demostró en lo más mínimo en la reproducción de un tratado comercial con los Estados Unidos que le pudiera brindar, por ejemplo, una línea económica, un oxígeno económico en el contexto del Brexit. Y yo creo que la diplomacia británica se ha enfocado entonces en girar alrededor de los elementos de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y puede hacer esto realmente porque yo estoy casi seguro que quien realmente negociaron fueron los intermediarios de este tratado fue precisamente el Reino Unido y Australia. Históricamente los Estados Unidos no tienen una relación importante con Australia, sin embargo, el Reino Unido tiene unas relaciones diplomáticas sumamente estrechas con el Reino Unido de muchas formas, no solamente económica, sino cultural, y hay grandes flujos migratorios entre estos dos países, ¿no? Hay que recordar, ¿verdad?, que Australia era un asentamiento colonial blanco británico durante el periodo colonial. Es decir, ¿verdad?, yo viví 10 años en el Reino Unido y mucha gente me decía que Australia es como el Reino Unido sería si tuviera sol todo el tiempo, ¿no? Hay una estrecha relación cultural. Claro, debilitar a Francia en esta ecuación es conveniente para el Reino Unido, porque debilitar a Francia implica debilitar a la Unión Europea y tratar de aumentar el standing diplomático internacional del Reino Unido, especialmente en una relación que ellos entienden que va a ser la determinante de aquí a varias décadas. Debilitar a Francia es debilitar a la Unión Europea y por tanto es positivo para el Reino Unido. Así que es interesante. El Reino Unido, ante la geopolítica actual, debilita a Francia, se coloca en el centro de una alianza estratégica de seguridad importante en el Pacífico, lo que ellos prevén, todo el mundo prevé que es básicamente el pivot económico, no solamente hoy el pivot económico, pero posiblemente eventualmente podría tornarse en un área de conflicto internacional, y obviamente lo hace mediante la inclusión de Australia en esta ecuación que hasta este momento se mantenía relativamente de lejos. Esto es muy importante porque la posición oficial del gobierno chino a partir de esto es que esto coloca a Australia como un adversario de China. Es decir, un adversario en una forma muy sutil de que estás a 2 pasos de transformarte en un enemigo de nuestro Estado. Y esto es bien importante tenerlo claro y hay que ver cómo es que esto empieza a desarrollarse y el lugar que empieza a tomar en los próximos años, porque nuevamente el poder que tiene China, sobre el desarrollo y el impacto económico australiano es sumamente importante. Así que realmente mañana China podría simplemente ponerle un impuesto de 40% a las importaciones australianas y estrangular ciertas industrias en Australia, y los Estados Unidos están muy lejos para convertirse o reemplazar a China como un mercado de exportación. Así que esos elementos hay que ver cómo se van desarrollando. Nuevamente yo creo que hay una geopolítica en la cual el Reino Unido debilita a Francia para tratar de reforzar su alianza con los Estados Unidos y de esa forma tratar de impulsar esa agencia de Inglaterra, Reino Unido global. Nuevamente Australia entra a convertirse directamente en un adversario de China, que yo no sé realmente si los australianos han pensado bien lo que eso significa. Y tercero, lo que poner absolutamente un miembro de su población ha logrado básicamente construir una muralla de contención que, como pasó durante muchos momentos históricos, no es su población la que la va a enfrentar la gran amenaza si es que surge, sino que básicamente va a ser otro país. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, me recuerda un poco lo que sucedía alrededor de la muralla de Berlín, ¿verdad? Si los tanques soviéticos iban a marchar sobre Europa,
no iban a marchar sobre los Estados Unidos, iban a marchar sobre Europa, es decir, los estados clientes de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, que si bien, como mencionó el profesor Méndez, de algunos grados hubieron resistencia, los Estados Unidos permitieron grados de autonomía y les permitieron muchas cosas, al final de cuentas la reconstrucción europea descansó sobre el capital americano, la reconstrucción de la burguesía europea descansó sobre los apoyos estadounidenses, la existencia de los ejércitos europeos en la posguerra descansa en los subsidios estadounidenses y la diplomacia de la Guerra Fría en Europa, esencialmente con sus matices, los Estados Unidos era básicamente ese agente central en ese espacio, porque nuevamente era la OTAN contra el Pacto de Varsovia. Entonces, ningún país europeo realmente podía enfrentar a la Unión Soviética, igual que ningún país europeo hoy puede enfrentar a Rusia o a China en términos militares. Así que los Estados Unidos era ese hermano manganzón, ¿no?, que brindaba protección, que es lo que está pasando en el caso de Australia. Estados Unidos se ha convertido en ese hermano manganzón de Australia. Habrá que ver si ese hermano realmente lo puede proteger de lo que le puede hacer su vecino. Esto es un tremendo juego de ajedrez. Tengo que pausar. Regresamos. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Me veo como mi hermana de 11 años. Papi, al principio me gustó llegar a ser el más alto del salón, pero ahora algunos niños me están molestando. Si su hija es menor de 8 años y nota cambios físicos inesperados como el desarrollo de senos o vello púbico en las axilas, quizá la pubertad está llegando antes de tiempo. Si su hijo tiene 9 años o menos y ha notado cambios físicos como vello facial, púbico o en las axilas, quizás es hora de visitar su médico. La pubertad puede empezar entre los 8 a 13 años en niñas y entre 9 a 14 años en niños. Los cambios físicos muy temprano pueden ser señales de pubertad precoz y desarrollarse demasiado rápido no es demasiado bueno. Hable con su pediatra o médico primario y visite pubertadmuypronta.com. Auspiciado por Ganan los que juegan y la suerte encuentra. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar pa'lante. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico, porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo, gana Puerto Rico. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso. Vamos a ver si hemos podido solucionar un de sonido. Pinchi. Sí. Bueno, Delvis, yo escuché bastante. Ay, ahora te voy, Pinchi, ahora te escucho perfectamente. Adelante. Y ahora me escucho perfectamente, perfecto. Eso es lo que quería saber. Escucho perfectamente. Sí. Cuando hubo que interrumpir mi mensaje para reconectarlo, yo había estado explicando cómo las relaciones entre Estados Unidos y Francia han sido muy particulares y problemáticas en distintos momentos. Y hablé de lo que ocurrió durante el periodo en que fue presidente de Francia el general de Gaulle, que fue una especie de rebelde dentro de los aliados fundamentales de los Estados Unidos en Europa occidental. Pero no llegué a hablar de otro presidente que fue también muy importante en las tensiones que han habido entre Estados Unidos y Francia, y fue el presidente Jacques Chirac y su ministro de Relaciones Exteriores, Dominique de Villepin.
que fueron los principales opositores a la invasión de los Estados Unidos en Irak. Fueron los que, a fin de cuentas, lograron que Naciones Unidas le negara el apoyo que los Estados Unidos estaba reclamando para atacar a Irak. Y seguramente algunos de ustedes deben recordar cómo el presidente Bush llevó a cabo una política francesa rayaba en lo caricatural, porque se le pedía a la gente inclusive que compraran vino y champán francés y lo tiraran por la alcantarilla. Le cambiaron el nombre a la French fries para llamarle Liberty Fries y toda esa serie de ridiculeces. Pero lo cierto es que posteriormente, con la alternancia política que hay en Francia entre los partidos, este gobierno de Chirac, que era de un partido conservador, fue sustituido por un gobierno socialista incondicional de los Estados Unidos. Y me parece que lo más importante a retener en términos de esta rivalidad entre los Estados Unidos y Francia es cómo Estados Unidos y Francia rivalizan en la industria armamentista. La industria armamentista francesa es muy importante, tiene un gran prestigio. Yo recuerdo, sobre todo durante la guerra de los 7 días de Israel con los Estados Árabes, como un famoso avión francés, el Mirage, o de moda, y cómo esa industria ha tenido en estos momentos una cantidad extraordinaria de transacciones económicas o militares con las características que Miguel estableció con muchos países árabes. En ese sentido, lo que acaba de hacer Estados Unidos con Australia va a tener un impacto muy importante que habrá que medir a un poco más largo plazo. Miguel, ¿estás ahí? Sí, yo creo que, bueno, como yo creo que coincido en ese sentido, ¿verdad? Eso va a afectar seriamente a largo plazo la posición o la posibilidad de que quizás el prestigio de la industria armamentista francesa, bueno, puede ser que le afecte. Yo estoy de acuerdo que eso es cierto, pero es importante, precisamente retomando esos mismos clientes que menciona el profesor Méndez, que es precisamente que estos clientes vinculados al Oriente Medio, realmente las demandas, por decirlo de alguna forma, de armamento son diferentes a las que Estados Unidos le está ofreciendo hoy a Australia. Lo importante de este tipo de submarinos nucleares es que le da capacidad a Australia de poder atacar con misiles balísticos a China en términos continentales. Es decir, esto es armamento de alto calibre, lo que se le está ofreciendo a este tipo de a estos países. Este no es el tipo de armamento que los clientes del Medio Oriente realmente compran, ¿verdad? Sí pueden, por ejemplo, comprar Mirage o los otros tipos de armamento móvil, inclusive de pistolas, distintos tipos de armamento, pero quizás ese armamento de tecnología de punta, pues básicamente no es lo que es el ofrecimiento primario de Francia a sus estados clientes. Y yo creo que eso lo que más lo ilustra es el hecho de que los submarinos que se habían vendido a Australia no eran este tipo de submarinos que tenían esta capacidad de lanzar misiles intercontinentales, que es básicamente lo que los Estados Unidos le ofrecen. Y esto es bien importante porque la respuesta del Estado de Australia a Francia ante la cancelación del contrato es precisamente de que Australia tiene que velar por su interés nacional, y en ese sentido, cumplir con los franceses es menos importante que proteger la integridad física del Estado australiano. Así que de la perspectiva del Estado australiano, el poder tener estos misiles o estos submarinos es una forma de presentarle un detente, en cierta forma, a China y dejarle saber que yo tengo capacidad de impactarte
si es que fuera el caso o si tuviera que venir a eso. Claro, ¿cuál es el valor real de eso en términos geopolíticos y geomilitares cuando se está discutiendo a nivel global que Australia va a tener esa capacidad? Pues no sé. Segundo, bueno, esos submarinos no se van a entregar pasado mañana. Pueden tomar un año, 2 años y varios años. Y de aquí a allá, obviamente, los chinos pueden construir 500 formas, básicamente, de neutralizar cualquier tipo de capacidad militar que tenga Australia, e inclusive puede utilizar miles de estrategias económicas para meter a Australia en problemas y, en cierta forma, disuadir de alguna forma, con forma, ¿verdad?, de poder suave, el hecho de que persiga una política hostil militar en contra de China, lo cual Australia sabe desde ahora que es que no podría de ninguna forma derrotar a China en un conflicto de ese tipo. Y nuevamente lo interesante de esto será ver si entre unos años los Estados Unidos va a comenzar a transformar Australia en su nuevo asentamiento de bases militares en la región. Esto es importante recordarlo porque Australia es una isla con dimensiones continentales, el cual esencialmente está poblada en las costas principalmente, pero que goza de un profundo terreno baldío no ocupado, que en gran medida tiene intereses mineros, ¿verdad? Están sentados en toda esa gran masa de minerales en el país, pero que a mí no me sorprendería que con este acuerdo ya se ha negociado la posibilidad de que los Estados Unidos pueda poner 40.000 marines allí en Australia, ¿no? Eso habrá que ver cómo va evolucionando, y nuevamente como parte de esos 40.000 marines, pues obviamente pueden venir subvenciones anuales, como son las que pasan en muchas partes del mundo. Es importante recordar que Estados Unidos es el único país en el planeta que tiene bases militares en 70 países soberanos alrededor del planeta. Y si los Estados Unidos tiene bases en todo el mundo para garantizar sus intereses geopolíticos, políticos y económicos, y parecería ser nuevamente que esta medida lo que va a hacer es transformar podemos decir, a Australia en lo que Colombia representa en América Latina. Es decir, ese país que es dependiente y recibe mucha ayuda económica de los Estados Unidos militar, obviamente porque representa, por decirlo de alguna forma, la punta de lanza de básicamente la política exterior estadounidense en la región. Así que a mí no me sorprende que Australia se vaya encaminando en esa dirección, y quizás de una forma quizás un poco parasitesca, ¿no? El Reino Unido de alguna forma se beneficia de esa relación bilateral, que veremos hasta cuándo los Estados Unidos permiten que los Estados Unidos tengan un cierto tipo de relación de mediador, porque al final de cuentas el Reino Unido nuevamente no tiene ni de cerca la capacidad militar y tecnológica y económica de enfrentar a China. Sencillamente ni Australia ni el Reino Unido podría hacer nada contra China sino a partir de los Estados Unidos. Y yo creo que algo que sí demuestra esto es que los estadounidenses están muy, muy, muy preocupados con China. Definitivamente. Muy y que Australia, como tú has dicho, está ubicada estratégicamente en un mapa y tiene una dimensión territorial. Lo que quiere decir que las bases podrían ser mucho más grandes, que podrían tener muchísimo más recursos de todo tipo, de armas, de soldados, de lo que sea, y en la medida que lo necesitaran podrían tener una respuesta más rápida, porque estarían más cerca de lo que están en Estados Unidos. Lo tengo que pasar. Regresamos en breve, no se vayan a ir. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Esta cápsula de la temporada de huracanes 2021 es traída a ustedes por WIAC 740. En esta temporada de huracanes 2021, recuerde proteger a sus mascotas. Necesitan sus propios planes de emergencia y kits de suministros. Algunos refugios no aceptan mascotas.
y es importante tomar medidas con vecinos, familiares y amigos de que alguien esté disponible para cuidar o desalojar a su mascota si usted no puede. Sigue en sintonía de WIAC 740, manteniéndote informado en esta temporada de huracanes 2021. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mente. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso. Se nos ha ido, hemos hablado de ahora. Adelante, Pinche. ¿Aló? Sí, adelante, Pinche. Sí, yo quiero comentar el planteamiento que se ha hecho sobre las implicaciones de convertir a Australia en el principal adversario regional de China. Y me parece que esa función hay que verla también muy enmarcada en lo que acaba de ocurrir en Afganistán. Y yo estoy viendo algo que me llama la atención en este momento, y es el contraste que hay entre esa política americana en relación con China y la política de los chinos en términos regionales y en términos de cómo ellos presentan su estrategia a nivel mundial. Si uno se fija en el último mensaje del presidente Xi Jinping a esta organización de cooperación de Shanghái, él habló en todo momento sobre la necesidad de establecer un verdadero multilateralismo regional y en el mundo, y por la oposición y a la oposición de cualquier intento internacional que trate de crear enfrentamientos. En la política de Estados Unidos en relación con China, todo se enmarca dentro de una estrategia puramente militar, o fundamentalmente militar. Y desde esta perspectiva, me parece que es necesario analizar lo que va a ocurrir ahora precisamente en esta región del mundo luego de la caída de Afganistán, luego de la toma del poder de Afganistán por los talibanes. Porque los talibanes llegan al poder sin una capacidad organizativa, sin recursos monetarios, ni conocimientos suficientes para insertarse plenamente en una vida política y administrativa. Y es importante saber que actualmente esa organización de cooperación de Shanghái ahora incluye también a la India, incluye a Pakistán y cuenta con 4 países observadores, uno de los cuales es precisamente a Afganistán. Los 4 países observadores son Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia. Y en el caso de Afganistán, ya se está hablando desde el punto de vista chino y desde el punto de vista ruso de la necesidad
de insistir en lo que ocurra en Afganistán de ahora en adelante, dándole una orientación que cumpla precisamente en la medida de lo posible con ese propósito, por supuesto, sin hacer abstracción de toda esa visión ideológica ultra conservadora que tienen los talibanes, que va a ser un obstáculo. Pero la necesidad que ellos tienen de ayuda en este momento es fundamental. Y eso va a estar en contradicción con esta política de los Estados Unidos. Y cuando vemos esta política de los Estados Unidos y hacemos el contraste entre cómo han actuado desde el punto de vista internacional el presidente Bush, el presidente Trump y ahora el presidente Biden, vemos que efectivamente lo que decía Juan Manuel García Pasalacua en Puerto Rico se está viendo otra vez de una manera más evidente, y es la presencia de eso que él llamaba el gobierno permanente de los Estados Unidos, en donde hay una continuidad de esa especie de segunda parte de la Guerra Fría, que se da luego de que desaparece formalmente la Unión Soviética, cuando se suponía que con eso terminara esa Guerra Fría. Miguel, ¿estás por ahí? Yo creo que el asunto de Afganistán es interesante pensarlo en ese contexto. Yo no estoy tan seguro si realmente este tratado es una reacción a la situación en Afganistán. Es importante recordar que este acuerdo, este anuncio sale público, esto no sucedió el mes pasado. Esto, inclusive, las conversaciones están planteadas de la reunión del G20 que se dieron en mayo, o sea que esto está planteado desde mucho antes de que las tropas estadounidenses salieran de Afganistán, así que son un factor importante. A mí lo que quizás me parece es que los Estados Unidos básicamente decidieron retirarse de Afganistán de una vez y por todas, es decir, continuar con la política que había planteado Trump en términos de su política exterior de los Estados Unidos en Afganistán, y sencillamente empezar a movilizar los recursos en otra dirección. Por eso es que yo creo que es tan importante pensar esto como un giro fundamental en la geopolítica de la política exterior estadounidense. A final de cuentas, yo creo que Biden dijo algo muy claro, y es que sencillamente, inclusive, la fácil relativa victoria o ocupación del territorio afgano de parte de los talibanes, lo que muestra, a final de cuentas, es que lo que Biden decía tiene toda la razón. Es decir, los afganos no quieren pelear esta guerra, y así fue, no la pelearon. Así que al final de cuentas, yo creo que los Estados Unidos están, como dicen los mismos gringos, cutting the losses, ¿verdad? Dejando lo que perdieron ahí y básicamente reagrupando y moviéndose a lo que ellos entienden que son el punto central de su política exterior durante las próximas décadas, que va a ser el conflicto con China. Y a mí me parece que dentro de esa ecuación histórica va a jugar Australia y quizás otros estados clientes un papel muy importante, a pesar de que yo nuevamente siempre voy a ser ¿verdad? Como especialista en relaciones internacionales, voy a ser muy crítico de esas comparaciones que tratan de básicamente comparar el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos y la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una cuestión muy particular, la cual no solamente estaba en conflicto, una rivalidad entre potencias o una rivalidad interimperialista, si se quiere decir, sino que había de cierta forma una rivalidad entre concepciones de mundo, entre concepciones de sociedad, entre proyectos políticos y sociales opuestos. Y es importante recordar que China, al final de cuentas, si bien el capitalismo chino opera dentro de la hegemonía del Partido Comunista Chino, al final de cuentas de lo que estamos hablando es un capitalismo con características chinas y no realmente un planteamiento de una sociedad alternativa o diferente a la que se está viviendo en el mundo actual. Es importante siempre recordar que precisamente cuando nuestro amigo Trump estaba tratando de promover en cierta forma una crítica al liberalismo establecido dentro de la globalización, quien fue realmente el más profundo defensor de la economía global fue China.
Así que yo creo que eso nos da indicativos de que aquí realmente no hay conflicto ideológico, no hay un conflicto entre dos visiones de la sociedad, de la historia, de lo que sucede hacia largo plazo. Así que es importante tener claro que el hecho de que las potencias tengan conflictos y eso vaya a revertir políticas defensivas, como históricamente ha pasado en toda la modernidad, no necesariamente tenemos que retroernos a la idea de la Guerra Fría como ese modelo del conflicto estable por unos 70 años. Así que yo creo que es importante, digamos, separar el grano de la paja para que entonces no realmente caigamos, digamos, quizás no caigamos precisamente en la simplicidad que algunos medios de comunicación reproducen. Yo creo que esto merece mucho más profundidad. Sí, yo creo que es importante dejar claro que en ningún momento yo he planteado que lo ocurrido en Afganistán es lo que motiva la actuación de los Estados Unidos y Australia en este momento. Estoy totalmente de acuerdo con que eso se estaba llevando a cabo desde mucho antes. Y por otro lado también estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteado en relación con la Guerra Fría. De hecho, el gran problema con el concepto de Guerra Fría es precisamente eso, que no se aplica a la realidad actual. Sí, no, el planteamiento que yo estaba haciendo es en relación con la Guerra Fría. Lo que tiene en común con la verdadera Guerra Fría es principalmente la retórica en contra de unos países, algunos de los cuales ya no son ni siquiera comunistas, como es el caso de Rusia en este momento. Pero hay una rivalidad de los Estados Unidos con Rusia, para la cual los americanos se insertan en esa mentalidad de Guerra Fría para utilizarla en contra de Rusia y muy particularmente de la política de Putin, que es el que le ha dado una acción a la defensa rusa de la política llevada a cabo por los Estados Unidos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Estoy muy agradecida. Ha sido un programa fascinante, un poquito turbulento con el sonido, pero que tengan un día maravilloso. Muchas gracias por escuchar. Hasta mañana.